Grupo de Santiago, IGP Morcilla de Burgos y Burgos Alimenta patrocinan este espacio. Hace un año la irrupción de la pandemia nos sumergió en una horrible realidad. La saturación de los hospitales nos obligó a vivir confinados. El cierre de la hostelería y del canal Horeca pasó factura a la industria agroalimentaria, aunque no ha sido el sector más afectado por esta crisis sanitaria. El consumo de comida y bebida se potenció en los hogares y eso salvó del desastre a muchos productores. Hoy en Sabor y Origen echamos la vista atrás en el tiempo un año. Queremos saber cómo ha afectado la crisis sanitaria al sector agroalimentario, a la agricultura y a la ganadería. Los profesionales nos comentarán cómo han vivido todas las restricciones que hemos tenido durante este periodo y cómo se están intentando recuperar de esta grave crisis sanitaria. En marzo del 2020 las empresas dedicadas a la agroalimentación no sabían cómo iban a poder afrontar el cierre de la restauración y la hostelería, aunque afortunadamente el sector fue considerado esencial. Cuando el Gobierno decretó el primer estado de alarma, la solidaridad se desbordó, también entre estos empresarios. Nos lo recuerdan en Casajús. Esta licorera se ofreció a donar su alcohol para usos sanitarios. Arturo, hace un año visteis la gravedad del asunto, que la pandemia iba muy en serio y os ofrecisteis a donar de alguna forma vuestro alcohol por si la sociedad sanitaria lo pudiera necesitar. Sí, tenemos almacén de alcohol, aparte de lo que hay aquí también en la fábrica, que también vale para desinfectante. Aparte tenemos almacén de alcohol y bueno, al principio cuando ocurrió todo así como de repente, pues sí, presentamos un informe a la subdelegación del Gobierno informando que teníamos disponible los litros, no sé los que eran, de alcohol etílico para usarlo como desinfectante. ¿Finalmente vinieron a buscarlo o no hizo falta? No, después dijeron, sí, al principio dijeron, bueno, tenedlo ahí como retenido, no lo utilicéis a no ser que sea para uso sanitario, para el hospital, de este tipo de salidas, sí. Y después ya de un par de meses más o menos nos volvieron a mandar otro comunicado de que ya podíamos hacer uso de ello, que no iba a hacer falta y ya hicimos uso normal. Porque una pequeña parte de vuestra producción también va, ¿no?, a la sanidad, en este caso. Sí, tenemos, aparte de fábrica, tenemos almacén de alcohol y ese almacén se destina a usos industriales, a usos sanitarios y por eso tenemos esa disposición. Florbur es una de las empresas agroalimentarias más importantes de Burgos. La irrupción del coronavirus implicó una gran transformación en esta factoría dedicada a la fabricación de galletas y barquillos. Tenían que proteger a todos sus empleados del virus y evitar focos de contagio. Recuerdan lo difícil que fue hacerse con equipos de protección. Los nervios y la preocupación fueron en aumento. Mario García, director de planta de la Flor Burgalesa, ¿cómo recuerdas aquel mes de marzo de 2020? Bueno, evidentemente recordarlo no son buenos recuerdos, fueron momentos muy complicados, mucha incertidumbre, pero bueno, la verdad es que estoy orgulloso de cómo la gente afrontó ese tiempo y cómo en general tanto la empresa como los trabajadores pues nos enfrentamos a ese miedo, a esa incertidumbre, a este reto nuevo, a esta crisis. Y en general el recuerdo es malo, es negativo, pero sí que hay que sacar una parte positiva, que fue la reacción de todos los trabajadores. Con tanta gente que tenéis en esta empresa trabajando, con tantas líneas de producción, me imagino que uno de los quebraderos de cabeza vuestro sería haceros con los equipos de protección, con las mascarillas. ¿Os costó mucho conseguir ese material, Mario? Costó muchísimo. Nosotros el 14 de marzo fue cuando se hizo el estado de alarma, nosotros el 15 nos reunimos aquí, el domingo 15, hicimos un comité de sección para gestionar esta crisis sanitaria y se tomaron muchas decisiones que hoy en día las vemos normales, pero en su día fueron muy avanzadas. Gracias a Dios teníamos mascarillas para temas de harinas, entonces pudimos repartir una mascarilla a cada trabajador.
Se tomaron muchas decisiones, se escalonaron los turnos de entrada, se separaron físicamente las líneas para, por si acaso había cualquier contagio, pues que no invadiese toda la fábrica, vestuarios, todo se amoldó a esa situación que, repito, eso fue el 15 de marzo cuando no había prácticamente información. Afortunadamente todo ha salido bien hasta el momento, Mario. Sí, no nos podemos quejar. La verdad es que también nos cubrimos un poquito con personal, pues había bajas, la incidencia ha sido prácticamente mínima, no ha habido contagios dentro de la flor, ha sido todo exportado de fuera, digamos, pues, contagios con comidas, etcétera, que hayan podido tener trabajadores, pero en ningún caso dentro de la flor se han producido casos de contagio. Y ya la última pregunta, Mario. Sabemos que el 2020 no ha ido como se planeaba en un primer momento, en enero o en febrero, hasta que llegó la pandemia, pero con los efectos tan negativos que está trayendo el coronavirus, no os podéis quejar en cuanto al nivel de ventas, ¿verdad? No, vamos viendo la situación, como bien dices, no hemos llegado a los objetivos de ventas que teníamos para este 2020, pero vamos, quejarse en esta situación pues no sería conveniente. Sí que hemos estado en torno al 8%, 9% de crecimiento y no podemos estar más que agradecidos. Este almacén de patata del polígono de Gamonal estaba a rebosar hace un año, se acercaba la Semana Santa y, como todos los años, la venta iba a aumentar considerablemente en las zonas más turísticas. No fue así y el impacto económico enseguida se dejó notar. José Ramón, ¿cómo recuerdas como mayorista de patata autóctona de Burgos aquel mes de marzo de 2020, el inicio del coronavirus? Pues el principio fue un bombazo, fue fatídico, fue de no dormir, porque teníamos los almacenes llenos de lo que preveíamos que se iba a vender para la zona de la costa en Semana Santa, para toda la Semana Santa en Andalucía, que se envía mucha patata para allá. Entonces la previsión de una variedad que se llama agria, que es especial para la línea de hostelería, teníamos unas reservas grandes, importantes, y se empezaron a anular todos los pedidos, empezó a cerrar todo. No sabíamos qué hacer con ellas, los agricultores nos ofrecían más que tenían ellos guardados, no podíamos comprarlas y luego, bueno, fuimos reconduciendo un poco la situación a la venta en las grandes superficies, en los supermercados, que sí que nos echaron un cable, nos metieron alguna referencia en 5 kilos para poder ir sacando todo ese sobrante y excedente que teníamos y logramos al final, a un precio u otro, pero se logró vender. Aún así, las pérdidas fueron cuantiosas, José Ramón. Sí. ¿Las habéis calculado? Las pérdidas fueron cuantiosas y luego los precios bajaron a prácticamente la mitad de lo que teníamos previsto vender. En aquellos momentos, ¿cuál era la inquietud? ¿Quizá también tener que despedir a personas? Más que el despedir a personas es que teníamos mucho excedente acumulado y venía la campaña de patata temprana nueva en la parte de Levante, que empiezan en el mes de abril, mayo, y no teníamos la capacidad de sacar la patata de conservación de aquí y se nos iba a echar encima la nueva, iban a sobrar todas de la manera que iba hasta ese momento. La ausencia de turismo ha tenido un gran impacto en la agroalimentación. Sin apenas visitantes no ha habido la misma demanda, especialmente de aquellos productos típicos como la morcilla. Sus productores han tenido una bajada de ventas histórica. Roberto da Silva, presidente de la IGP Morcilla de Burgos, ¿cómo recuerdas aquel mes de marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma en todo el país? Bueno, a nosotros no me sorprendió porque yo recibí un consejo. Yo te pregunté a mi hermano mayor, que es médico, y le pregunté qué viene, y me dijo, hay que ser muy precavido, ¿no? Personalmente la sorpresa no era de la alarma, sino de la situación que se generó por el cierre de la alarma. Eso nos creó un caos, porque pasamos de una actividad más o menos normal en las puertas de Semana Santa. La Semana Santa para nosotros es prácticamente el 10% de la facturación del año y nos supuso no hacer nada, es decir, nos quedamos a cero. Claro, fue sufrir mucho y yo lo digo sinceramente, llorar mucho, pasar mucho miedo. Y yo vivo enfrente de la fábrica y recuerdo de pasar desde mi casa a la fábrica, que no se podía salir por razones laborales, quedarme horas en la fábrica llorando de la situación que se estaba viviendo.
Estamos viendo esta plaza ahora de Santa María completamente vacía. Esa ha sido la tónica prácticamente desde que comenzó la pandemia. Quizá un poquito más de ventas sí que hubo en verano, en el mes de julio, pero de nuevo, un producto tan turístico como la morcilla, pues hay que prestarlo atención porque las ventas han caído radicalmente. Roberto. Eso es, la morcilla es un producto tradicionalmente de obsequio, de regalo, de turismo, de nombre. Entonces ha habido un consumo de la gran superficie que no vende de forma habitual una gran cantidad. O sea, la venta de la morcilla se produce en la hostelería, en el turismo. El que viene a Burgos quiere comer morcilla y el que se da a Burgos quiere llevarse morcilla. No todos los fabricantes, porque algunos, por ejemplo, que están en grandes superficies, pues sí han vendido bastante. Claro, hasta el mes de julio, que no se produjo, vamos a decir, esa apertura, prácticamente fue una paralización absoluta para todos los sectores. Y en este caso, el mes de julio se vino un poquito arriba, se funcionó, vamos a decir, solo se perdió un 10% de las ventas, pero el mes de agosto, con la nueva restricción, volvimos y ya desde agosto es una caída permanente que muchas empresas no llegan ni al 30%, como es nuestro caso. Un 70% de pérdidas es mucho. ¿Tenéis algún tipo de ayuda los productores de morcilla en este sentido, Roberto? Ninguna, cero. Somos un sector, teóricamente, en el cual, como fabricamos y no es un servicio, o sea, no somos sector primario, sector de transformación de un producto regional con relativa, vamos a decir, influencia en ciertos sectores como es el turismo y la hostelería, y en este caso, pues bueno, pues las ayudas no están creadas para nosotros. Si salen para la hostelería no lo sé, pero desde luego para nosotros no. La posición de las empresas es muy complicada. Yo hablo con varios de los asociados y lo están pasando francamente mal. No hay ayudas y no sé si las habrá. La única ayuda que estamos haciendo, como digo, entre nosotros, es que yo a mis clientes de hostelería que tienen deudas conmigo, pues intento a ver cómo solventan, y no está solventando nadie nada. Por tanto, nosotros dependemos de las ayudas de nuestros proveedores, que nos están dando un poquito, vamos a decir, de espacio, de oxígeno, de cuerda, para no exigirnos el pago inmediato, con lo cual provocarían, a nivel de del pequeño sector o estos pequeños sectores, provocaría una quiebra inmediata, ¿no? No ha sido el único damnificado por la falta de turismo. En esta fábrica de Briviesca elaboran otro de los productos más típicos de la provincia, la almendra garrapiñada. Sí, piensa que nos pilló justo en plena campaña, yo creo que fue como a 10-15 días vista de Semana Santa. Semana Santa para nosotros es una venta de las más fuertes, del 40% de nuestras ventas se resumen en esa época. Y sí que al principio, pues bueno, 15 días es lo que pensábamos todo el mundo, bueno, pues aprovechamos a limpiar, a pintar, pero claro, eso se fue alargando hasta ver, bueno, nosotros nos ha caído las ventas del tema de garrapiñadas, de lo que estamos mandando fuera, sobre un 80%, o sea, estamos realmente bajo mínimos. El cierre del canal Horeca ha hecho estragos en muchos sectores, también en el vino. Las bodegas han sido otras de las grandes damnificadas de la pandemia. Las que dependen de la denominación de origen más grande de la provincia, la Ribera del Duero, han tenido un comportamiento desigual en ventas. Estos meses se cierran con unas pérdidas del 12%. Las que más han perdido, las que solo dependen del canal Horeca de distribución de alimentos para hoteles, restaurantes y cafeterías. La que se mueve en el canal Horeca, pues ha sufrido mucho, pues claro, porque su cliente se ha cerrado, ¿no? Y como digo, la que se mueve en el canal de alimentación, pues en algunos casos, pues todo lo contrario, ha habido un crecimiento, ¿no?, por parte de esa bodega, ¿no? Ya digo, para hacer una media total del 12 ha habido hay desequilibrio, evidentemente. Durante la pandemia se han salvado las exportaciones, que prácticamente han registrado valores similares a años anteriores. La exportación se ha comportado muchísimo mejor que el mercado, que el mercado nacional. El que más ha sufrido, con diferencia, es el mercado nacional, Horeca, que es el que más se ha resentido de todo este proceso. Se puede decir que la zona ha soportado, gracias yo creo que a la marca tan potente que es Ribera del Duero, pues ha soportado la situación como zona de producción en conjunto, ¿no? Yo creo que es el resumen que podíamos decir más acertado.
Hemos visto cómo ha afectado esta pandemia a diferentes subsectores de la industria agroalimentaria, pero también nos tenemos que fijar en el sector primario, en la agricultura y la ganadería, para analizar cómo han sido estos 12 meses de coronavirus. ¿Quiénes mejores que los profesionales de Asaja Burgos? Ellos nos van a contar cómo han vivido este terrible año. Esteban Martínez Zamorano, presidente de Asaja Burgos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? El 2020 comenzaba con esas manifestaciones masivas de los agricultores y ganaderos en las ciudades de toda España y poco después irrumpió la pandemia y vino una realidad completamente diferente a la que teníamos antes. ¿Cómo recuerdas aquel mes de marzo del 2020? Sí, pues mira, efectivamente, hace poco más de un año que todo el mundo recordará esas movilizaciones que hacíamos agricultores y ganaderos por las calles de todas las provincias a lo largo y ancho del territorio nacional. Y bueno, en aquel momento reivindicábamos unos precios justos para el sector, reivindicábamos también un control de mercados, reivindicábamos una PAC ajustada a las nuevas exigencias que nos vienen de cara al 2023 y reivindicábamos simplemente algo que es muy lógico, una dignificación de nuestro sector, un sector que se dedica a producir alimentos de calidad y que en muchos casos vemos que no están lo suficientemente reconocidos. Por eso reivindicábamos un poco esa dignificación de nuestro sector. Y llegó la pandemia, esto era en torno al mes de febrero aproximadamente, y llegó la pandemia pues a primeros de marzo, y todo aquello quedó un poco empañado, pues porque bueno, pues las exigencias mandaban también, teníamos que dejar de hacer todo este tipo de actos, y en aquel momento pues nos cambió de manera radical la vida, y bueno, pues ha sido un año en el que nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias, pero que aquellos problemas que tanto reclamábamos y que reivindicábamos en aquel momento siguen estando ahí, si cabe en algunos casos mucho peor, y en fin, y veremos si esto se mejora si retomamos las movilizaciones. ¿Cómo ha afectado a la agricultura? Después hablaremos de la ganadería, pero dentro de ese subsector de la agricultura, ¿qué productos han sido los más afectados por el cierre del canal Horeca de hostelería y distribución? Pues mira, principalmente lo que ha perjudicado a la agricultura y también a la ganadería, de lo que luego hablaremos, ha sido el cierre de la hostelería. Los primeros perjudicados ellos mismos, los propios hosteleros, pero si nos ceñimos un poco a lo que ha perjudicado en lo que es agricultura, los sectores principales han sido la viticultura y la patata de consumo que se siembra en nuestra provincia. La viticultura se ha visto perjudicada, lógicamente todos sabemos que una gran parte de la producción de vino se consume en la hostelería, pero si nos ceñimos también exclusivamente a lo que es la viticultura, a nuestros viticultores, a los socios nuestros, el que cuida las viñas, pues bueno, se han visto perjudicados porque en algunos casos se pensaba que las bodegas no iban a ser capaces de recogerles toda la producción de uva que se iba a producir en la campaña que acaba de terminar, y luego los precios pues no han sido los que están acostumbrados y los que tiene que percibir un viticultor en una denominación de origen de calidad como es la Ribera del Duero. En la patata, ¿qué ha pasado con este En la patata pues producto? Más o menos lo mismo, como la hostelería estaba cerrada, una gran parte de la patata de consumo que se produce en la provincia de Burgos está dedicada a la hostelería, y claro, pues lógicamente con la hostelería cerrada pues vimos como los productores de patata no podían sacar al mercado sus productos. Hicimos además también un acto reivindicativo, donamos 3.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos, un poco como medida para sensibilizar un poco a los importadores de patata, para que tuvieran un poco más en cuenta esta campaña con una situación tan difícil a nuestros productores. Bueno, surtió el efecto que surtió, no fue todo lo bueno que esperábamos, pero bueno, ahí estuvo el acto, estuvo muy bien, y al final, a trancas o barrancas, casi medio regalándolas, pues al final se pudieron quitar las patatas de encima a nuestros socios. Durante todo este año de pandemia en el que no hemos descuidado a la agricultura y la ganadería, hemos hablado del problema del sector cárnico, en este caso de los ganaderos de ovino y de vacuno, los más afectados por esta crisis del coronavirus. Hablábamos de la bajada del precio del lechazo, de que esos animales esperaban en las cámaras para que cuando hubiese mayor demanda.
también pasaba lo mismo con los terneros y todo esto continúa prácticamente igual a día de hoy. Pues sí, mira, si la viticultura y el sector de la patata se vio perjudicado, en mayor medida todavía el sector de la carne, y el sector de la carne nos vamos a centrar en dos: el sector de la carne de vacuno y el sector del lechazo. La carne de vacuno, pues lógicamente también se consume mucho en hostelería y bueno, pues lógicamente, como he dicho antes, la hostelería cerrada, pues ahí no se consumía. Y luego el lechazo, se han hecho campañas de todo tipo para que la gente consumiera lechazo en su casa, cosa que es lógico y que seguimos pidiendo ahora mismo, y cuando esto termine y esta pandemia la hayamos dejado atrás, seguimos pidiendo lo mismo, que la gente consuma carne de lechazo en sus casas, que es muy fácil de preparar. Pero si alguien ha sufrido de manera importante la pandemia, han sido estos dos sectores. Tenemos casos en los que venían los entradores o los tratantes o los intermediarios, llámalo como quieras, a comprar lechazos donde el ganadero y se le llevaban sin precio, y cuando estos intermediarios vendieran ese producto, pues ya volvían otra vez y les pagaban pues un poco a precio bueno, pues a lo que ellos estimaban. Claro, es un producto que no se puede hacer nada con él, que le tienes que sacar en sus días de vida, le tienes que sacar y demás. ¿Qué se optó? Por congelarlo, efectivamente. ¿Qué consecuencias tiene congelar toda esta carne? Pues que todavía tenemos carne congelada de lechazo, que bueno, que al final es un tapón que tendremos que sacar, que tiene que salir, y por desgracia, si esto continúa se va a alargar mucho, y si no continúa esperemos que no se alargue tanto, pero probablemente esta crisis del sector cárnico pues continúe un poco más allá de que la pandemia se termine, si se termina de alguna manera, si llamemos terminar a que estemos casi todos vacunados y que la gente vuelva a hacer y vuelva a salir y vuelva a acudir a la hostelería con cierta asiduidad o con cierta normalidad como se hacía antes. Y ante todos estos problemas, aunque afortunadamente sois un sector esencial y eso siempre ayuda, ¿qué soluciones veis? A corto plazo, por lo menos, para inyectar algo de economía a los ganaderos más perjudicados. Pues mira, tristemente nosotros hemos pedido ayudas y al sector del ovino se les dio una ayuda directa de 1.200 euros por explotación, cosa que nos parece ridícula, pero bienvenida sea, ¿no? Tristemente ya no solo es el problema que nos ha generado la crisis del coronavirus, sino lo que está por venir y lo que nos acaba de llegar ya. Vemos que cada día hay más problemas y vemos que cada día hay más ataques a la ganadería, y hablamos del tema del lobo que tanto perjudica a nuestra provincia y a nivel nacional. Está la convergencia de derechos, que son los pagos que perciben los ganaderos, y ahora quieren converger y les quieren quitar una importante cantidad del dinero que ellos tienen que cobrar y que percibir como ayuda para hacer viables sus explotaciones. Vemos cómo se nos vienen ecoesquemas que perjudican también, aparte de la agricultura, la ganadería. Es que todos al final son ataques contra el mismo sector, y creo que esta situación de pandemia está impidiendo que tanto agricultores como ganaderos salgamos otra vez a protestar a la calle como lo debiéramos de estar haciendo. No podemos permitir que por esta situación de pandemia y por esta situación de que nadie puede hacer manifestaciones y que nadie se puede manifestar, no podamos reivindicar lo nuestro. Creo que esto tiene que pasar, y creo que de alguna manera tenemos que reivindicar lo nuestro y tenemos que pedir que esta situación que nos acaba de llegar y nos viene encima, y la que nos viene encima, se reconduzca, porque al final se está haciendo insostenible para la agricultura sobre todo, para la ganadería sobre todo. Esteban, gracias por habernos hecho este resumen del año de pandemia. Hemos dedicado hoy un programa especial a recordar todo lo que ha sucedido estos últimos 12 meses. Dejamos a los espectadores con los precios semanales y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Gracias.